En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Hola, hola, queridas amigas que están allí muy pendientes de nuestro programa Entre Amigas, un programa para mujeres con temas de actualidad. Hoy nos acompaña la hermana Rocío con un tema muy interesante. Hola, hermana Rocío. Hola Dianita, hola amigas, amigos, nos alegra poder saludarles para compartir este espacio nuevamente con ustedes. Tenemos una temática muy actual y esto en el marco de que durante el mes de noviembre se hace un énfasis especial en la prevención y la eliminación de la violencia contra la mujer. Así es, así que vamos a estar allí muy pendientes, vamos a compartir este mensaje con aquellas personas que lo necesitan. Un abrazo para todos y esperamos que podamos ser muy bendecidos con este tema. Así que en este momento los invitamos a que allí donde están puedan tener su actitud de oración para comunicarnos con el cielo. Oremos. Amado y buen Dios, que tu morada es en lo alto y sublime del cielo, estamos muy agradecidos contigo por todas tus bendiciones. Queremos suplicarte que bendiga, Señor, cada familia, cada persona que escucha este mensaje. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu corrija cada una de nuestras fallas, que podamos ser dirigidos por ti y que este mensaje pueda llegar a cada corazón. Quédate con nosotros, suple nuestras necesidades y ayúdanos a amarte cada día más. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tip de belleza, hermana Rosy. Hoy les traigo un corrector para los labios. Uh-huh. Y este es acerca de la amabilidad. Lo encontramos en Proverbios 15:1 y nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Cuando tenemos fuego y le echamos leña, ¿qué pasa con eso? Crece más, ¿cierto? Toma fuerza y crece más. Y eso pasa realmente con nuestras relaciones. Así que es importante que nosotros seamos sabias. En lugar de echar leña al fuego, echémosle agua, el agua de una apacible respuesta. ¿Y eso qué pasará? ¿Qué hará? Va a disminuir la intensidad del fuego y apagarlo se espera, ¿no? Así es. Entonces, una respuesta será controlada y respetuosa y amorosa, hará que el problema o la dificultad disminuya y hasta pueda desaparecer. Parece fácil, ¿cierto? Pero no lo es tanto, pero con la ayuda de Dios nosotros podremos lograrlo. Así es. Excelente tips que Dianita nos trae el día de hoy. Bien, entonces nos hablaba la hermana Rocío que el tema de hoy está muy importante, muy interesante y habla acerca de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Empecemos preguntando, ¿cuál es la realidad de la violencia contra la mujer al día de hoy? Bueno, Dianita, realmente este tema es bastante preocupante porque solamente quiero referirme a unos datos muy actuales de este 2023 en Colombia. Se ha estimado que por lo menos un feminicidio ocurre cada día. Terrible. Esto llevándolo al tipo de violencia que alcanza, como si tuviéramos un termómetro, alcanzaría su mayor nivel. Uh-huh. ¿Sí? Preocupante. Muy preocupante. Y aquí las víctimas pues son las mujeres. Entonces esta cifra que registra más de un feminicidio por día es bastante alarmante. Pero previo a esto, muy seguramente la víctima pasó por la experiencia de otros tipos de violencia. Entonces, en nuestro país, en nuestras ciudades, en los campos, se observa cómo la violencia contra la mujer ha ido siendo más visible. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, es un problema, lo podemos denominar que es un problema de salud pública. Y aquí que interviene una institución que es la familia. Y lastimosamente, la violencia contra la mujer se gesta mayormente en el seno familiar. Uh-huh.
Y para mí es realmente muy preocupante porque se afirmaba que la familia era como un templo, un lugar donde los individuos buscan amor, amparo, seguridad, protección, pero ¿qué se está demostrando últimamente? En estos años se ha descubierto que es un lugar donde lastimosamente la vida de las personas, especialmente de las mujeres, está en peligro. Especialmente mujeres y niñas corren un riesgo muy alto porque si hablamos desde este ámbito intrafamiliar, el hombre viene a ser ese victimario y también este hombre pues puede ser la pareja o expareja que viene a ejercer justamente ese abuso de fuerza, ese abuso de poder que busca dominar o imponer algo contra, en este caso, la mujer, ¿no? Y ya vamos a mirar que hay diversos tipos de violencia, que nosotros debemos estar muy atentos, muy alertas para identificarlos y para poder actuar. Así que esa es la realidad, una realidad triste, una realidad lamentable, ¿cierto? Porque pone en riesgo la vida de nuestras mujeres. Bueno, ¿y qué es la violencia contra la mujer? Como les mencionaba hace un momento, primero tenemos que definir qué es violencia. Entonces, violencia es ese uso intencional de fuerza o abuso de poder. Hablamos de violencia cuando una persona está en una relación diferencial y podríamos imaginarnos, aquí está el victimario y aquí está la víctima. ¿Sí? Y puede ser que el victimario tenga fuerza, físicamente pueda ejercer un sometimiento contra la víctima, o también el poder, ¿sí? Es quien tiene el control y usa eso para agredir, ya sea física, mental, social, económicamente, a su víctima. Entonces, la violencia intrafamiliar contra la mujer es cualquier forma de abuso, como les dije, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene ese relacionamiento entre los miembros de una familia. Muy bien, a veces pensamos que la violencia solo se trata de golpes, ¿cierto? Pero sí, nos hablaba que hay diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles serían estos tipos de violencia que hay? Muy bien, entonces podríamos estar hablando de que en cuanto a la violencia contra la mujer, ese acto pues va a resultar en daño o en un sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser tanto físico como mental, ¿sí? Y ya hemos venido a describir exactamente cómo son esos tipos de violencia. Y según la Organización Mundial de la Salud, que hizo un estudio pionero sobre violencia doméstica, reveló que la violencia ejercida por la pareja es la forma más común en la vida de las mujeres, mucho más que las agresiones o violaciones ejercidas por desconocidos. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿cierto? Entonces la mujer muchas veces puede estar incluso más segura fuera de su casa que en casa, dependiendo con qué tipo de persona está compartiendo su vida. Y cuando se usa deliberada esa fuerza física o el poder, ya sea con una amenaza, ¿cierto? O causando lesiones o daños psicológicos o trastornos del desarrollo o privaciones, pues hablamos de violencia. Los tipos de violencia más conocidos tal vez pueden ser la física. La violencia física podríamos decir, y algunos pensarían que es la única existente. ¿Y qué es ese tipo de violencia? Pues es cuando existen golpes, empujones, pellizcos, moretones, ¿cierto? Entonces es muy visible y tú puedes encontrar una mujer que de pronto llegó con un morado en su brazo, en su rostro, ¿cierto? Entonces, y al preguntarle, al indagarle qué le ocurrió,
pues muy pocas son las que dicen que fue su pareja la que la agredió. Entonces allí hablamos de una violencia física, ¿sí? También vamos a ir a la violencia psicológica y esta es invisible. Es una de las formas de violencia más difíciles de detectar, queridas amigas. ¿Por qué? Porque muchas veces se vive ahí en el interior. Para que salga de la casa, tiene que haber ya tocado como unos límites muy, muy altos, ¿no? Pero allí en el interior comienza como algo sutil, comienza con expresiones verbales y no verbales, donde esta persona víctima de la violencia pues comienza a sentirse disminuida, y esta es una señal muy necesaria que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Cómo el otro con su toxicidad viene a arruinar la existencia de la otra persona, en este caso la mujer, al hacerle sentir que no sabe hacer nada bien, ¿sí? Que lo que ella piensa no es adecuado, que sus opiniones no son tenidas en cuenta porque su valor es inferior al del victimario. Eso es lo que el victimario hace que la otra persona sienta. Entonces, Dianita, esta violencia psicológica es muy triste. Algunos pueden ser como dando esas críticas, ¿cierto? Pasivas. Entonces, el esposo criticar la apariencia física de su esposa y decirle: estás gorda, estás flaca, mira, desde que te casaste conmigo, yo veo que las otras mujeres son más lindas que tú no vales, cosas como esas. Pero nosotros muchas veces las hemos normalizado y pensamos, bueno, es un comentario y ya. Entonces, esa violencia psicológica causa mucho daño. Puede llegar a ser incluso más común que la violencia física. Claro que sí. Al ser invisible a la vista de la sociedad, podemos notar que esta es más frecuente. Las personas pueden decir, de pronto no, pero él no me pega, él nunca me ha pegado, él nunca me levanta la mano. Pero sí de pronto con palabras duras, ásperas, ¿cómo puede maltratar, ¿no? Claro, y también esta violencia incluye las amenazas de abandono. Entonces el esposo que está diciéndole frecuentemente: mira, es que si tú no haces esto, te dejo. Y yo no sé qué vas a hacer si yo no estoy. ¿Sí? Entonces esas amenazas de abandono hacen que la persona se sienta muy débil para asumir tal vez una realidad sin esa pareja. Entonces ahí vienen a intimidar, a atormentar, ¿cierto? A generar en la persona inseguridades. Afecta directamente este tipo de violencia la autoestima de la mujer. Otra que también hemos mencionado en otros programas es la violencia sexual. Y hace un par de meses tuvimos un programa bastante amplio sobre este tema, cómo incluso dentro del hogar puede haber abuso sexual, cómo el esposo puede abusar a la esposa, ¿cierto? Cuando simplemente solo toma en cuenta sus necesidades y obliga a la mujer a prácticas con las cuales no está de acuerdo, en momentos en los cuales tal vez no está preparada. ¿Por qué? Porque no ha habido una intimidad entre los dos, un acercamiento. Y miren que todos estos tipos de violencia están muy relacionados. Imagínense un esposo que agreda a su esposa psicológicamente. ¿Cree que al venir a un encuentro sexual con su esposa, ella va a estar lista? Claro, cuando la ha hecho sentir tan poca cosa, ella podrá responder emocional y sexualmente. Entonces ahí puede ser que hay violencia psicológica que ya traspasa a la violencia sexual, porque entonces el hombre en su frustración va a querer
acceder a su esposa a como dé lugar, sin tener en cuenta sus necesidades. Entonces, esta forma de violencia abarca comentarios e insinuaciones que tienen que ver con el acto sexual. Aquí hay uso de la fuerza física y también de la parte psíquica o moral, y hace que la víctima sea reducida, sea inferior, ¿cierto? Y que contra su voluntad tenga que acceder. Entonces aquí también podríamos hablar que no solo este tipo de violencia la ejercen hacia las esposas, sino que en muchas familias las niñas son víctimas de abuso sexual, y normalmente el abuso sexual ocurre por personas conocidas. Allegados. Llamemos padres. Y alguien dirá, ¿un padre abusando a su hija? Sí, queridas, queridos, podemos encontrar aún en estos tiempos casos de incesto. Padres que violan a sus hijas, y esto hay que tener los ojos bien abiertos como madres. Padrastros, abuelos, y todo esto ejercido, eso es una violencia contra nuestras niñas y adolescentes que deja unas huellas muy difíciles de borrar. Entonces, ojo con esto, porque esto también se puede estar viviendo dentro del hogar. Entonces, llevamos 3, Dianita. ¿Cuáles son? La violencia física. Sí. La violencia psicológica. Y la violencia sexual. Bueno, pasamos a una que es bastante interesante, y es la económica o patrimonial. Entonces, el esposo llegó, la comida no estaba lista, y entonces se exasperó, se enojó y empezó a romper cosas. Eso es violencia patrimonial. Tremendo. ¿Cómo actúa una mujer cuando ocurre esto? Queda en shock, ¿cierto? Está acabando con lo poco, lo mucho que tenemos, destruyó, y luego, ay, no sé qué me pasó. Sí, eres violento. Solo que no has descubierto y no le has dado el nombre que esto amerita. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es violencia patrimonial. O, por ejemplo, ocurre en las familias donde la esposa no tiene derecho a opinar nada en cuanto a la economía de la casa. Y si trabaja, entonces debe entregar todo, porque el esposo es el quien maneja, el quien administra todo lo que tiene que ver con los bienes, con el dinero. El esposo controla, amenaza, ¿cierto?, de que se tengan que hacer y manejar los recursos de la familia como él diga. La esposa no tiene derecho a decir, me gustaría esto para mí, quisiera esto. O también se da cuando el esposo vive intimidando y amenazando a la esposa, decirle, mira, es que si tú no accedes a esto que yo estoy pidiendo y a mi exigencia, pues simplemente te va a tocar empezar a trabajar y a producir, porque yo no voy a dar nada, yo no voy a aportar, yo soy el que aporto, tú como no aportas nada. Sacar en cara, por decir así. Sí, exactamente, y eso tiene que ver con la violencia económica. De igual manera, nosotros en los hogares debemos llegar a acuerdos, ¿no? Pero un acuerdo es distinto a una imposición. Y puede darse el caso de una pareja que dijeron, bueno, mira, durante este tiempo que nuestros hijos están pequeños, lo más conveniente es que tú te encargues de estar en la casa, con lo que yo recibo, dice el esposo, pues nos alcanza, ¿sí? Y eso es un acuerdo. Y dijeron, sí, listo, mira, y tú vas a tener este recurso para ti, que si aquí hay algún caballero escuchando y es el único que trabaja recibiendo un ingreso, es muy importante que su esposa tenga un recurso para ella, ¿sí? Para ella invertirlo, gastarlo en satisfacer esas necesidades personales. Pero eso es un acuerdo diferente a aquel que dice, mira, te casaste conmigo, a partir de este momento te prohíbo que vuelvas a ejercer tu profesión y te prohíbo que vuelvas siquiera a insinuar, vender algo, sí, porque hay muchas mujeres que son bastante recursivas y admiramos y tienen su emprendimiento,
pero el esposo, para poder controlarla económicamente, prohíbe. Tremendo. Eso es violencia económica o patrimonial. Entonces vemos estos tipos de violencia se ejercen en los hogares, se ejercen en la familia y traen consigo mucha afectación. Miren, hay un tipo de violencia y es la social también. Poco se habla de esta, pero allí es donde el victimario ejerce sobre la víctima el control de con quién habla y con quién no. Y le prohíbe, mira, no puedes visitar a tu familia, la aísla, tú no puedes estudiar. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué quieres trabajar si no te basta acaso conmigo, con que yo esté? ¿Para qué más amigos? Entonces ya miramos cómo manipula toda esta situación, pero su intención máxima es controlar a la víctima. Una cosa son los acuerdos que podamos hacer como pareja y otra cosa es cuando el otro se impone, se destaca para controlar y tener como a su víctima como si fuera una marioneta. ¿Y cómo te estás sintiendo, mujer, ante estas situaciones? Es la pregunta, ¿cierto? Allí en la parte de esta violencia social, pues la persona no se le permite estar en contacto con otros, ni vía telefónica, ni en un contacto físico, ¿cierto? Entonces, miren que esto es triste, es lamentable y ver cada uno de estos tipos de violencia genera mucha tristeza, diría yo. Yo no puedo encasillar como en otra emoción, sino en esta, la tristeza que puede estar viviendo una persona. Impotencia, el saber que está siendo reducida y minimizada. Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque hemos normalizado. Saben, muchas mujeres cuando entran en una relación conyugal o familiar y han venido de hogares disfuncionales donde han visto cómo su mamá ha sido también víctima, pueden llegar a normalizar esto. No, pero así trataba mi papá, mi mamá. Eso es normal. Sí, mi mamá nunca se defendió, nunca dijo nada. Entonces, yo voy a seguir como esa tradición y se va transmitiendo de generación a generación. Y Dianita, mire, las consecuencias son terribles. Permíteme hablar un poco de consecuencias. Repercuten de una forma negativa en la salud, ¿sí? Los golpes, los insultos, las amenazas, las privaciones. Todo esto puede llegar a desencadenar depresión, ansiedad y ojo con importantísimo, el estrés postraumático. Es una de las consecuencias más frecuentes que tiene la violencia intrafamiliar, especialmente ejercida contra la mujer. Quiero leerles algo que dice Rodríguez Álvarez, dice que las mujeres víctimas de violencia de género son propensas a padecer no solo lesiones físicas, sino también problemas de salud crónicos, sobre todo ginecológicos e intestinales. Por otra parte, las mujeres maltratadas presentan frecuentemente problemas de salud psicológicos como depresión, trastornos de estrés postraumático y baja autoestima. Por lo que podemos afirmar que el impacto de la violencia de género afecta a la mujer víctima sobre su salud mental, física y le provoca un déficit en la calidad de vida. Vemos a veces mujeres que de pronto están allí en su casa y que llega el esposo, escuchan de pronto el carro y se asustan. Ay, llegó mi esposo. Y cierto, como les causa como ese estrés, cierto, esa preocupación. Esto no debería ser así. Claro que no. El hogar debería ser ese lugar donde tanto el esposo como la esposa añoren
volver y regresar. Y si alguien, cabe aquí resaltar que esto también se puede dar hacia el hombre, Sí. pero en este caso estamos haciendo énfasis en las mujeres, pero cabe resaltar si tu esposo te produce en lugar de una emoción de seguridad, de tranquilidad, alegría, que el retorno de él a casa te produce inquietud, incertidumbre, ojo, algo no está bien y te está afectando, ¿sí? Entonces, los esposos deben ser muy sabios en el trato a sus esposas, porque esta problemática de la violencia contra la mujer, les dije al inicio, es un tema de salud pública. Ustedes se imaginan cuántos recursos debe invertir el Estado para ayudar a las víctimas de violencia a superar, entre comillas, porque si no se hace un proceso completo va a ser muy difícil, a superar este problema. Ustedes saben cuántas familias están siendo destruidas por la violencia que se ejerce allí dentro, cuántos niños observan cómo su mamá es maltratada, ¿cierto?, por su papá, que se supone que entre los dos había amor y se supone que son la fuente de seguridad de su vida, y este niño ahora evidencia cómo hay ese tipo de abuso. Y entonces en otros programas también mencionamos cómo esto era una experiencia adversa en la infancia, ¿sí? Esto es un fenómeno a nivel mundial, pero por ser un fenómeno mundial, en lugar de restarle importancia, debemos darle la importancia de vida y empezar allí en nuestras casas a revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que implica la violencia y cómo estas prácticas que ya les hemos mencionado no pueden normalizarse? Son prácticas agresivas que requieren un abordaje especial, porque estas mujeres víctimas de violencia empiezan a tener una percepción negativa de sí mismas. Muy seguramente, como les mencioné, han venido desde sus familias de origen experimentando situaciones como estas. En una casa nosotros debemos enseñarle a nuestras hijas que es un buen trato, para que si ellas no eligen bien o se pusieron tan bien la máscara su pareja y que luego se la quitó y encontró que era una persona agresiva, que era una persona que tenía problemas en su salud emocional y ahora está tratando de dañar el otro, pueda decir, mira, detente, alto, las cosas no pueden seguir así porque mi vida está en riesgo. ¿Sabes, Dianita? Yo he visto cómo la violencia es escalonada. Imagínate que tú vas desde el primer piso al segundo piso. Y entonces cuando tú permites como mujer ese crecimiento, va a llegar a un punto en que es insostenible. Y entonces la violencia puede empezar con una palabra hiriente, con desprecio, con frases de burla. Y eso pasó así. Es que así es el papá. Yo he visto que allá en la casa es así. No, ahí tienes que decir, bueno, esto es una señal de alerta, porque después puede venir a lo demás, ¿no? A ese maltrato psicológico. Y mira, tú no sabes en qué momento en que una discordia entre pareja en el hogar allí pase de ser violencia psicológica a ser violencia física. Y bueno, pasó, subió la otra escala y sí, ese día me empujó, ese día me jalonó el pelo, ese día me rapó el bolso y me lastimó porque por jalar, pero es que claro, él tiene más fuerza, entonces fue eso, no era la intención. Pero tú no sabes cuándo se va a subir a la siguiente escala, cuando los golpes, los moretones son tan fuertes, ¿cierto?, que pueden afectar tu integridad
y llevar hasta la muerte. Y aquí entonces ya venimos a hablar de un feminicidio. Hermana Rosy, conocí un caso de una chica de acá de Colombia que consiguió una pareja por internet, se fue a otro país y allí este hombre, aunque ella era profesional, ella no pudo allí trabajar, este hombre la encerró y no le permitía hablar con su familia, o sea, la aisló totalmente. Ella tuvo una hija y ahora con la hija la manipulaba y que no podía hacer nada porque si no perdía a la hija, o sea, no se podía ir, quedó prácticamente encerrada esta dama allí en este lugar. Increíble, sí. Entonces, mira que son escalas, escalas. Rara vez podríamos decir que de una llegó a esa agresión fuerte. No, fueron situaciones que se fueron permitiendo en nombre del amor. ¿Sí? Y muchas veces, miren, me gusta mucho lo que dice el libro de Corintios, ¿sí? El amor todo lo que... Todo lo puede. Todo lo puede, miren soporta. Lo que... El amor es sufrido. El amor es benigno, qué hermoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Pero qué es ese todo? ¿Qué es ese todo? El verdadero amor es bueno. O sea, si mi esposo me ama de verdad, él no me va a hacer daño. Tenlo muy claro. No me va a hacer daño porque el amor es benigno. ¿Por qué solamente usas de esos versículos la excusa? Usan las mujeres que sufren de violencia. Dicen, el amor todo lo sufre. Yo estoy sufriendo porque es que ¿cómo? No, mi querida. ¿Qué van a sufrir? Bueno, que una situación económica, tuvimos una crisis y la vamos a pasar juntos porque es que somos un equipo, somos un apoyo. Una enfermedad. Una enfermedad, todos lo sufren. Yo no lo voy a dejar abandonado al primer diagnóstico que me dieron. Es eso. Pero que tú sufras golpes al corazón con palabras hirientes, eso no está bien. ¿Sí? Eso no te da sanidad, al contrario, te produce enfermedad. Si el amor es bueno, no te va a traer eso. No se trata de que lo sufre el pellizco, el estrujón, el encerramiento. Eso no lo hace el amor. Al contrario, no hace nada indebido. O sea, si tienes ese concepto de que el verdadero amor no hace nada indebido, no vas a tolerar cuando el victimario ejerza violencia y debes poner un alto, ¿sí? En esos instantes. ¿Y cómo se pone un alto? Alguien dirá, bueno, hay que hablar, hay que comunicar, hay que decirle, mira, no, hace un momento me trataste de esta manera, me sentí muy mal y yo quiero dejarte claro que yo no estoy acostumbrada a estos tratos, que yo soy valiosa, no me gustó. Y que esto no me gustó y no puedes repetirse, ¿sí? Entonces, tu pareja va a decir, oye, es en serio. Con firmeza, mira, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mira, veo que cuando pasa algo entre nosotros, te enojas muchísimo. Creo que debemos buscar una ayuda, ¿sí? Entonces, porque ya pasaste de gritarme algo a romper el televisor. Y esto es violencia y debemos decirle, estos son actos de violencia. Entonces, yo no quiero ser la próxima en recibir un golpe tuyo. O sea, vamos a dejar claro estas cosas. Bueno, qué importante este tema, pero ¿cómo podemos prevenir la violencia contra la mujer, hermana Rocío? Muy bien, quiero decirles que es muy importante que como mujeres trabajemos en nuestra inteligencia emocional. Esto es algo fundamental y es... las investigaciones nos sostienen que a mayor inteligencia emocional, menor violencia intrafamiliar. Somos menos propensas a ser víctimas. ¿Por qué? Porque reconocemos los momentos, reconozco mis emociones, las emociones del otro, puedo poner un límite. Esto es muy importante. En segundo lugar, identifica. Tú debes tener como un termómetro sobre esos incidentes cotidianos que se pueden catalogar como
violencia, Ujú. ¿sí? Y no permitas que ese termómetro se eleve a un nivel donde ya reversarse sea casi imposible. Y hablamos de la muerte, ¿sí? La muerte física. Triste, triste, pero muchas mujeres están yendo a la muerte porque simplemente guardaron silencio. Y aquí está lo siguiente, hay que romper el silencio. Hay que romper el silencio, y si tu pareja está abusando de ti en cualquiera de estas áreas, tú debes recurrir a las autoridades pertinentes. No te puedes quedar allí porque podría ser muy lamentable para tu familia. Quiero terminar diciéndoles, hay un poema muy lindo y se titula Recibí flores. No es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio porque él me mandó flores hoy. No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de estas pesadillas despiertas. Y sabes que no es real. Me levanté esta mañana dolorida, con golpes por todos lados. Yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy y no es San Valentín ni ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder los golpes y las cortadas que esta vez me ocasionó. No pude ir al trabajo porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores. Recibí flores hoy, no era el Día de las Madres o ningún otro día especial. Anoche volvió a golpearme, pero esta vez fue mucho peor. Pero si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar a mis hijos adelante? ¿Qué pasaría si nos falta el dinero? Tengo tanto miedo, dependo tanto de él que no puedo dejarlo. Pero creo que está arrepentido nuevamente porque me mandó flores. Y llegó aquel día, era el día de su funeral. Ya ella no podría identificar si él estaba arrepentido. Tal vez ese día ya no llegaron las flores, porque la noche anterior la golpeó hasta morir. Qué impactante. Tremendo. La violencia crece. La violencia no es estática y se puede manifestar de diversas maneras, queridas amigas. Y queremos hacerles ese llamado. No permitas la violencia en tu hogar. Que tus hijos no crezcan en un ambiente de violencia porque van a ser violentos. Van a ser niños que de adultos maltratarán a sus compañeras, o van a ser niñas que de adultas van a permitir cualquier acto de violencia. Así que está en tus manos el poder decir no más violencia contra la mujer. Basta de violencia, porque yo soy una hija de Dios y las hijas de Dios merecemos ser tratadas bien. Que el Señor nos bendiga y que podamos poner en práctica esto de cuidar nuestra integridad. Las hijas de Dios merecemos ser tratadas bien. Hermana Rosy, ¿podemos finalizar con la oración, por favor? Claro que sí. Querido Dios, en estos momentos venimos a decirte gracias por la vida, pero también a dejar en tus manos a nuestras amigas, hermanas, que pueden estar en silencio sufriendo cualquiera de estos tipos de violencia. Sana sus corazones, Señor, y ayúdalas. Que tu Espíritu Santo les ayude a tener valor, un espíritu de coraje para poder enfrentar estas situaciones y poner un alto. Bendícelas, Señor, y ayúdalas para que sus parejas, sus esposos puedan también tener paz en sus corazones y en el hogar se viva un ambiente diferente. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rosy, por este tema tan importante para las familias. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Bendiciones. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.